Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, celebrando la vida y por supuesto los libros, porque los libros son estos instrumentos que nos llevan al mundo de la imaginación, los barquitos de papel que navegan por el mar de la imaginación. La noche de hoy estaremos, escuchando nada más y nada menos que a uno de los intelectuales y hombres de letras más importantes que tiene el estado Zulia y Venezuela. Me refiero al poeta Carlos Ildemar Pérez, quien va a estar conversando con nosotros nada más y nada menos que sobre los talleres literarios, sobre el oficio de la escritura y también, por supuesto, sobre el mundo de la imaginación y de la creación. Todo esto que vamos a estar compartiendo la noche de hoy, esta charla que dio el poeta Carlos Ildemar Pérez, fue en la sesión inaugural del taller permanente de literatura César David Rincón, un taller que me honro en presidir, en desarrollar de manera gratuita todos los jueves desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Dicto este taller en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, una de las bibliotecas más hermosas que tiene Venezuela, y allí tenemos un grupo extenso, gigantesco de muchachos de todas las edades, de muchachos de más de 60 y de muchachos de menos de 18 que asisten a escuchar estas clases que yo imparto sobre literatura, sobre la escritura, sobre estos trucos para que usted pueda escribir. Sí, evidentemente no puede usted asistir a la Biblioteca Pública del Estado Zulia, es gratuito, por supuesto, pero no puede asistir porque no vive en Maracaibo, porque nos escucha de otra parte del país. Les recuerdo que todas mis actividades, la mayoría, las subo a mi canal de YouTube, y esta no es la excepción, así que las 6 o 7 sesiones que hemos compartido ya del taller a este momento que grabamos esta actividad, estas 6 o 7 sesiones están ya montadas en YouTube. Así que los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y puedan ver todo el taller literario de manera gratuita, las sesiones que hemos desarrollado. Lo cierto es que invité para la sesión inaugural del taller a dos grandes hombres de mi extrema confianza, grandes amigos, personas que admiro y que quiero mucho, que son el profesor e historiador Jesús Ángel Semprún Parra, director del Acervo Histórico del Estado Zulia, y al poeta Carlos Ildemar Pérez, quien considero yo que es mi maestro. Así que la noche de hoy vamos a estar transportándonos a ese maravilloso día, a ese 4 de abril, jueves 4 de abril, cuando se grabó esta información, esta charla del poeta, y vamos a estar comentando con ustedes. Por supuesto, como todas las noches, les pido que reporten su sintonía, que nos digan de qué parte del país nos están escuchando. Escríbanos, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Reporten su sintonía, digan de qué parte del país nos escuchan y, por supuesto, si les gusta el contenido de este canal. Vamos entonces, sin más demoras, a escuchar esta conferencia, esta charla sobre los talleres literarios de la imaginación que da el poeta Carlos Ildemar Pérez.
Poeta Carlos Gildemar Pérez tiene 22 libros publicados. La mitad de esos libros son libros para niños. También, como les dije, fue director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Para eso, antes fue licenciado en Letras, magíster en Literatura Venezolana, con estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid en Filología Hispánica, una maestría en Teoría y Arte Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas, también en la Complutense. Un hombre que nació para el mundo de la cultura a los 12 años, en el mundo de los títeres, que ha escrito para teatro, que ha escrito ensayos, crítica de arte, pero sobre todo se ha dedicado su vida a escribir poesía y a enseñar sobre la poesía, y es reconocido por muchos de nosotros como el mejor poeta contemporáneo que tiene el Zulia para Venezuela. Es decir, está en la liga de los mejores poetas de nuestro país, con una obra sólida y sobre todo con una obra de vanguardia, porque es un poeta que ha estudiado profundamente la poesía experimental y que gracias a esa capacidad que tiene la poesía experimental de hacernos imaginar un poco más allá de la imaginación común y corriente, sus talleres son también siempre inventos, siempre son innovaciones, siempre son maneras de acercarnos de una manera diferente al texto, y eso es algo que hemos aprendido y disfrutado desde que lo conocimos por allá por el año 2007 en la Escuela de Letras. Bueno, no tengo más nada que decir. Muy buenas tardes a todos los escritores que están presentes hoy. Esto es un fenómeno y también una especie de cuestionamiento y de reflexión para los que nos gusta la literatura. Que los espacios donde se promueva el libro tenga un encuentro como este, donde no solamente es el apoyo del espacio, que está en unas condiciones increíbles, sino también que forme parte del plan, el programa institucional de más talleres. Y los talleres no se pueden dictar a las 10 de la mañana, porque la gente trabaja. Los talleres tienen que comenzar a partir de las 4 de la tarde, porque son para disfrutarlo. Y uno verá cómo se va después del taller. Entonces, esto es un gran logro de una iniciativa privada que ha sido recibida en la biblioteca pública. Y para muestra un botón, que estamos todos acá. Y el taller de literatura, ya después Luis les dirá qué es la literatura, ¿no? Es interesante porque por internet y por las redes tenemos infinidad de propuestas para escribir literatura. Infinidad. Podemos pasar días y días consultando esto, pero es impersonal. Pero además de eso, una vez que comenzamos y nos adherimos a alguna propuesta que está por internet, vienen los cobros. Llega un momento, bueno, porque la gente come, los escritores comemos. No hasta las trompofagias que a algunos les gustaría, pero sí comemos. Entonces, por ejemplo, tener un presupuesto institucional para que esto ocurra y que el individuo pueda disfrutar libremente de esta experiencia. Los talleres literarios son exclusivos. No son para todo el mundo. Son exclusivos. Uno busca popularizar, uno busca llenar el estadio. Pero indudablemente los talleres es para personas exquisitas. Estoy hablando de literatura. Exquisitas, sensibles. Y algo que yo siempre le he dicho a Luis, cultas. Tenemos que ir hacia lo oculto, no hay que tenerle miedo al oculto.
Ser cultos es una alternativa que tenemos, de formarnos. Ahora como nunca la gente escribe. Antes la gente escribía cartas, pero ahora todo el mundo es escritor. Todos escriben, con o sin errores ortográficos, pero todos somos escritores. El asunto está en la calidad de esa escritura. Incluso ya casi todos hemos publicado, en nombre de la literatura, muchos de nuestros textos. Seguramente ya lo hemos hecho. Bueno, buscamos, incluso tenemos lectores que sin tener criterios literarios nos dicen qué bueno está esto, qué bueno está este texto. Me encanta. Quizás le encanta al muchacho, quizás le encanta a la muchacha. Pero bueno, ahí se confunde el texto y la persona. ¿No? Los talleres literarios, además de que son exclusivos, no es para mucha gente. Los talleres no son para mucha gente. Sobre todo los talleres si son largos. Yo me quedaba asombrado cuando iba a Caracas, precisamente al CELAR, que nombró el doctor Jesús, y eran 4 pelagatos. Y a los talleres los dictaban personalidades literarias, novelistas, narradores, poetas de importancia. Y eran 4 personas, o 3. No era que aquello estaba como esto, no. Porque esto es para dar una clase magistral. Pero el taller es un acto, primero, como un confesionario, ¿no? Es un roce. Es que todo lo que se dice aquí no sale de aquí, ¿verdad? Porque se hieren susceptibilidades. Nuestros textos van a ser sometidos a reflexión, a consideraciones, a valoraciones. Y en cambio nuestros talleres acá, los que hemos dictado, por ejemplo, Elías Bermúdez, los sábados, comenzaban 20 personas y terminaban 40. Algo estaba pasando, había una falla en esa exquisitez. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Lo primero, si estamos aquí en un taller literario, es que nos guste la literatura. Que nos guste la literatura. Es lo primero. Lo segundo es que a mí me gustaría ser un escritor o escritora. Y lo tercero es que no me gusta tanto la literatura porque no tengo tiempo para leer. No me gusta tanto ser un escritor porque, bueno, yo escribo textos, pero no con ínfulas de ser un escritor. Sin embargo, ya he publicado. Dice, ¿no? Es muy común. A mí me parece que los talleres literarios deberían ser más. Y que entre más talleres tengamos, mejor, porque son talleres de 10 a 12 personas, 15 personas, donde se concentra el trabajo. Donde se concentra. Porque un escritor
es como una biblioteca ambulante o una librería ambulante, tiene muchos libros. Entonces cada uno de ustedes tiene como 10 libros encima, y si son 20, entonces ya conforman entre todos una biblioteca, entre todos. Y hay otro hecho también importante, que se tumban una serie de mitos de que yo, para ser escritor, tengo que estudiar en una escuela, por ejemplo, de letras. No, para ser escritor hay que sentarse y empezar a imaginar y tener esa experiencia con la escritura. Nada más, porque lo otro es, yo conozco muchos egresados en letras que no son escritores, son excelentes profesores de literatura, de lengua y literatura, pero no son escritores. O pueden ser excelentes lectores de literatura, muy buenos lectores. Incluso yo me he quedado asombrado de personas que no son escritores y han leído libros que yo nunca pensé que alguien podía leerse. De libros muy buenos, muy literarios, los libros. Porque los libros de literatura pura y dura, muy poca gente los lee. Se leen solo en un circuito muy cerrado, como una escuela de letras, en una determinada asignatura. Los grandes libros de literatura, que son complejos, como Dostoyevsky, por ejemplo, los libros de Dostoyevsky, muy poca gente los lee. Muy poca gente. En poesía, ¿qué escucha la gente o qué lee? A Benedetti, que no es que yo lo odie, pero el peor poema de Pablo Neruda, el peor, eso lo he dicho en espacios como este y en espacios que aman a Benedetti por razones políticas, lo he dicho en sus caras, el peor poema de Pablo Neruda es superior al mejor poema de Mario Benedetti. Es superior. El peor poema de Pablo Neruda, que como es una producción tan extraordinaria, Pablo Neruda es un mayúsculo y universal poeta que a todos nos enorgullece, porque es uno de nuestros inmensos poetas, no solo por la extensísima obra que escribió, sino por lo que significó él para la poesía. Entonces, uno se encuentra con los talleristas con el anhelo de ser escuchado. Yo quiero que me escuchen y yo quiero confrontar mi texto con ustedes y quiero ver qué les parece el texto. Pero si yo les pregunto qué es la literatura, ahí yo podré saber, incluso antes de escuchar su texto, qué tipo de lecturas tenemos. Si les pregunto qué es la literatura, porque esto es un taller de literatura, donde está la poesía y donde está la narrativa y donde está también otros géneros literarios. Hacemos crítica. En el taller siempre hacemos crítica. Crítica literaria. Hacemos crítica. Comentamos. Lectura y comentario de textos. Los comentamos permanentemente. Y eso es muy agradable. Ahora, aquí tenemos escritores de varios niveles. Lectores de varios niveles. Personas con intereses. Bueno, quiero ir a un taller a ver cómo la paso. Eso es bien interesante. Porque es como ir al cine. Tengo 4 veces un encuentro y voy allá y escucho algo que no está ocurriendo en ninguna otra parte. Y escucho textos originales. No quiero decir con esto que literariamente estén adecuados, porque hay que preguntarse cuándo mi texto literariamente está adecuado para ser publicado. Eso lo dirán ustedes sabiendo del taller. Pero, por ejemplo, yo vengo a traer mi texto y quiero me identifico con el grupo. ¿Cuál es nuestro encuentro? El hecho de venir, el hecho de compartir. Ahí está. ¿Qué sucede cuando escribo? Cuando escribo empiezo a comportarme de otra manera. Si no escribo, no me comporto de esa manera. Es decir, empiezo a comportarme como un escritor o escritora. Eso tiene un comportamiento. Uno va por el mundo y va mirando. Voy al mercado y miro. Hablo con la gente y voy pensando como un escritor. No nos va a parecer a pasar como Gregorio Samsa, ¿no? De Kafka, que nos vamos convirtiendo en bichos literarios. Pero eso ocurre
Y nuestras formas de pensar empiezan a modificarse. No es que vamos a ser filósofos, pero sí empezamos a cambiar, a ver las cosas de manera distinta. Y algo importante es que la literatura es literatura por el lenguaje. No es por la historia, porque historias hay. Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que hace que un libro de 500 páginas nos haga sentar y que lo leamos? Porque es una historia de muerte, es una historia de un suicidio. ¿Y qué es lo que nos lleva a el tratamiento del lenguaje? ¿Cómo escribe? ¿Cómo está escrito eso? Que nos atrapa y nos coloca allí. La literatura atrapa. Y además de eso, nosotros tenemos que convertirnos en eso, en atrapadores de lectores, porque somos escritores. Lo primero es que somos escritores, si no estuviéramos ahí. De distintos niveles, escritores. Tenemos un problema grave, que es que ahora todo el mundo sabe de literatura. Eso también. Por las redes, todo el mundo habla, comenta. Y entonces, ante todo ese bululú, tenemos que ir a lo esencial. Entonces, la literatura, dice la gente, gracias a la literatura sobreviví. Gracias, porque escribía, o sea, hacía terapia con la escritura. Gracias a la literatura conseguí un sentido a la vida. Gracias a la literatura ocupo mis horas donde no hago nada. Para no perder el tiempo, entonces escribo. Ahora, no le teman decir a lo que escriben literatura. Tampoco le teman decir poema al poema. No le digan otra cosa al cuento, sino cuento. Porque entonces uno empieza con las dudas, ¿verdad? Entonces empieza, no, que posiblemente, no, que lea y otra cosa, empiezan a explicar. Porque yo venía caminando y se me ocurrió este cuento, y bueno, estás contando otro cuento. Lee tu cuento, no lo defiendas, déjalo allí desnudo y que los demás compañeros, si pueden y quieren, lo vestirán. Lo vestirán. O sea, que ustedes se convierten en una especie de clan, de club, de equipo. Eso va a ocurrir de ustedes. Y también otra cosa, que llegué y me sentí aburrido, no me dejaron hablar, no importa. Ya tendrás tiempo para que eso ocurra. Mi texto no lo vieron como yo quería que lo vieran. Eso quiere decir que no lo escribiste como lo pretendías escribir. No lo pretendías escribir, lo pretendiste escribir de una forma y te salió de otra. Por eso las personas te están viendo de otra manera. Es decir, la literatura no miente. La literatura, nosotros sí, los que la escribimos, podemos mentir y nos comportamos, ¿verdad?, como todos buenos seres humanos. Pero la literatura, la escritura no miente. ¿Es o no es? Entonces, felicito a Luis Peroso, a la biblioteca. Las personas se fueron por allí cuando yo hice el comentario. Ustedes son ahora la vanguardia del interés por la literatura en la ciudad. Ojalá se mantenga, ojalá que dentro de 20 encuentros nos volvamos a ver para las muestras, ¿verdad? No sé qué cortes tendrá Luis Peroso, y que tengamos las mismas caras, todas estas que están aquí, este día para el encuentro. Así que bienvenidos y a imaginar, a imaginar y a imaginar. Es todo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias maestro, gracias Jesús por haber intervenido, haberme acompañado en este inicio. Si necesitan, si quieren, se pueden sentar allá, se pueden retirar, no hay problema. La biblioteca es un sitio maravilloso para poder hacer esto. La Escuela de Teatro tiene un taller de teatro aquí en la biblioteca. Y es porque es un sitio hermoso para poder pensar el arte y, si fuese posible, ejecutarlo, conseguirlo vivo.
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pero la literatura, a diferencia de otras formas de expresión artística, desde la arquitectura, la pintura y la música, la literatura tiene la cualidad de que es objeto artístico y es pensamiento del arte al mismo tiempo. Cuando tú escuchas una sinfonía, la disfrutas, pero para poder criticarla tienes que utilizar palabras. Tienes que construir un lenguaje encima del lenguaje musical. Cuando ves un cuadro, una fotografía o una pintura, te maravillas con el lenguaje pictórico o con la idea que tuvo el fotógrafo, o cuando ves una película, que son años de trabajo hacer una película, y la ves en 1 hora y media, bueno, te dejas robar por esa historia, pero después tienes que comentarla. Para poder hacer ideas, tienes que utilizar el lenguaje. ¿Qué pasa con la literatura? Que la literatura, su materia prima es el lenguaje. Y eso hace que de algún modo no tengamos la necesidad de discutirla o no consigamos espacios donde hablar de literatura, porque estaríamos redundando en la literatura. Si escuchamos o leemos un maravilloso poema, ¿quién necesita explicarlo? Después, ¿no? Es decir, este poema es genial, explicó la sensación del beso mejor que nadie lo ha hecho en la historia. Y ahora te voy a decir, no, el beso es acercarse labio con labio. Y matas al poema cuando lo intentas explicar. No pasa lo mismo con la película, porque la película te viene diciendo, pero ¿no te diste cuenta que el malo era ese y que desde el principio estaba ahí pendiente? O la pintura, hasta el propio teatro, es necesario después debatirlo y decir, en este momento el actor se incorporó, fue brillante, fue genial por esto, o cómo la escenografía, cómo la música acompañó el movimiento corporal, lo que pasa en la danza, ¿no? Es decir, necesitamos conversar sobre eso. La literatura dice, no hables sobre mí, porque ya lo que digas nunca lo vas a decir mejor de la forma en la que yo lo he dicho, porque esta novela que he terminado, este cuento que he terminado, o este poema que he terminado, es la mejor realización de eso que yo quería decir, cuando es buena literatura, ¿no? Por eso tenemos que darnos la oportunidad de crear estos, usemos lo que dicen los psicólogos, estos espacios seguros, en los cuales hablar de lo que no se habla en la literatura, hablar de la carpintería de la literatura. Y aunque suene burdo y mecánico, la literatura tiene una carpintería. La literatura tiene una búsqueda de galicismos. La literatura tiene
un uso equivocado de preposiciones, eso nada más pasando por lo gramático, ¿no? Pero si nos vamos al poema, la literatura tiene musicalidad. Decía el poeta Víctor Bielma, tendría yo 17, 18 años, y él dice, a ese poema le falta orquestación. Y yo pelo los ojos así. Bueno, pues es que cada una de las palabras es un instrumento musical que suena al unísono dentro del poema, y es necesario orquestarlo porque hay unas palabras que están desafinando. Es decir, tienes un clarinete que está sonando más alto. ¿Cómo haces? El músico ensaya 40 veces o 50 veces antes de presentarse. El poeta tiene que ensayar encima del poema. El cuentista tiene que leer su cuento hasta que lo odie. Eso creo que lo decía Juan Bosch en el Arte de Escribir Cuentos, un escritor dominicano. Decía, hay que leer el cuento hasta que ya el cuento te diga, ya no quiero que me leas más. Y en ese momento lo vas a guardar y vas a esperar 2, 3, 4, 5 meses y vas a volver otra vez a él para ver qué más tiene que decir ese cuento o no decir, porque hay un hombre genial de la literatura universal que se llama Kipling, el autor de la isla, de la selva, del libro de la selva, y de unas historias de piratas maravillosas, que él decía que escribir para él no consistía en escribir, sino en borrar. Porque tenía una imaginación prodigiosa, escribía. Y eso decía, lo puede hacer cualquiera. El asunto del arte de escribir está en después sentarse a borrar y a tachar todo lo que no debe estar escrito. Entonces, los talleres literarios, para mí, a mí me cambiaron la vida, porque fueron un espacio en el cual no sentirme solo en el viaje de querer escribir y querer aprender sobre literatura. Y entender que esas inseguridades que tenemos todos a la hora de plantearnos una obra artística, yo imagino que el fotógrafo siente inseguridades cuando antes revelaba su fotografía, ¿no? De tomar la fotografía a ir al cuarto oscuro y revelarla, cuánta inseguridad podía existir, y después ver la fotografía y decir, ¿será este de verdad el mejor ángulo? ¿Será esta la mejor composición que pueda existir para esta fotografía? O pienso en el pintor que me parece, después de haber echado 3, 4 horas de pintura sobre un lienzo, tener una duda y decir, ¿y si ese no es el azul que tenía que haber usado? Para poder llegar a la maestría de decir, esta es la palabra adecuada, evidentemente, esos maestros pasaron mucho tiempo cambiando palabras. Y los talleres son para eso. Yo tengo 3 reglas para los talleres literarios, y es que en los talleres vamos a trabajar con ejercicios, y vamos a corregir encima de ejercicios, preferiblemente hechos aquí mismo. Es como llegar al taller de cerámica y hacer la cerámica ahí, y como es reciente esa cerámica, tú vas a entender que debes de cambiarla. Pero si tú vienes de tu casa con la cerámica seca, es más difícil cambiarla cuando estés en el taller, o modificarla, hay que romperla. Entonces, si ustedes han escrito hasta hoy poemas, cuentos, cartas de amor, una novela, algo que ustedes consideran muy importante para ustedes, un poema a su padre, a su madre, a su novia, una historia que narra su infancia, déjenla en la casa. Vamos a trabajar con lo que vamos a escribir aquí. Y todo lo que vamos a escribir aquí
quiero que entiendan que es corregible. Es decir, vamos a tener ejercicios, todas las sesiones, vamos a tener ejercicios, de esos ejercicios van a salir textos que puede ser que nos gusten o no nos gusten, pero son nuestra capacidad en este momento, y allí vamos a trabajar en torno a eso. No es improvisación, que ese es otro género o otra forma de hacer arte, la improvisación. Es aplicar la técnica. No importa cuál sea la técnica que tengamos hoy. La idea es que aprendamos a manejar la técnica gracias a los ejercicios y que después, a medida de que afilemos la técnica, de que aprendamos a hacer la bendita taza de cerámica, bueno, nos dediquemos luego nosotros a hacer nuestra obra en el momento en el que se escribe la obra de cada uno. Yo escribo a golpe de 3 o 4 de la mañana. A esta hora estoy seguro de que no voy a poder escribir el poema que deseo escribir, pero vengo a este sitio y me someto a un ejercicio que está pensado para que tenga un resultado, precisamente para aprender, para ejercitar el músculo que me va a llevar a las 4 de la mañana a escribir el poema que necesito escribir para sobrevivir. ¿Cuál es la estructura del taller? Intentemos todos los días todos los jueves comenzar lo más temprano posible, es decir, comenzar a las 4. Tendremos un espacio de 4 a 4:30, máximo 4:40, para escuchar textos, para escuchar tareas que tengamos pendientes, para escuchar comentarios, es decir, para trabajar y comentar el texto del otro. Esos primeros 40 minutos son vitales para un taller, porque es el espacio en el cual ustedes van a tener la oportunidad de exponer lo que hacen y de recibir retroalimentación de los asistentes y de mi persona, que voy a estar acompañándolos en este proceso. Después, a las 4:40, comenzamos el tema de teoría literaria de ese día, que bien puede ser desde la gramática hasta temas de la narratología o algún elemento de recursos literarios. Es decir, por aquí vamos a hablar en algún momento, sí, de las copulativas y del problema de las preposiciones en poesía y en narrativa y en dramaturgia, es decir, o de los gerundios. Vamos a hablar de eso en algún momento, pero también vamos a hablar, y ese va a ser el tema de la semana que viene, los géneros literarios. Si vamos a comenzar la semana que viene con ese problema, con el problema de qué es poesía, qué es cuento, qué es novela, qué es dramaturgia, qué es ensayo, y después los géneros que llamamos menores, qué es la crónica, qué es la literatura epistolar, qué es decir, eso es el tema de teoría literaria que vamos a tratar la semana que viene. En base a cómo desarrollemos ese tema, la semana que viene, la otra semana, podemos saltar a hablar específicamente de un tema de eso o algún vacío que haya quedado. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Por eso el taller no tiene un programa fijo, sino que depende de las necesidades que vamos a ir estructurándonos semana a semana, pero también tiene la cualidad de que, como es un solo tema que vamos a tratar en cada sesión, se puede ver encapsulado, se puede entender como un único tema, y la sesión siguiente vas a recibir un tema totalmente diferente. Así que si faltas a una sesión, no te vas a perder, no es como si faltaras a 20 minutos de la película y después, ¿qué pasó? Y esa no era la novia del otro. Y tienes que estar molestando, mire, pero y no se murió. El caso es que
también nos da la oportunidad de recibir siempre nuevos estudiantes o nuevos escritores. Poder invitar a alguien, o todos los que dijeron por el grupo que no podían venir hoy, la semana que viene van a venir y no van a notar la diferencia, solamente que no van a haber escuchado a estos dos maestros que hoy nos dieron esta introducción. Entonces, entre las 3 reglas que tengo, la primera es no traer obra literaria que ustedes consideren inamovible. Es decir, no traer para acá al taller de ninguna manera algo que si yo te digo, bueno, ese poema no debe decir esto, tú digas, pero ese es el poema que le escribí a mi gato que se murió. Te odio, ¿por qué te metiste con mi gato? Yo respeto el texto del gato. Hay una anécdota de Carlos Ildemar, que le llegó una señora en un taller y le dijo, escribí este poema para el Día de las Madres, se lo leo, poeta, y le leyó el poema. Y le dijo, muy bonito para su mamá, no le puedo decir más nada, porque es decir, ¿cómo me meto yo con las mamás? Sí. Con el pétalo de una rosa. Evidentemente el poema era terrible, pero no le podías decir porque era para el Día de las Madres. Entonces, la segunda norma es que no hay aplausos. Lo peor que puede pasar en un taller literario es que se convierta en un círculo vicioso de adulación. Sí, tengo que aplaudirte obligado. Es mejor, si es muy bueno, no aplaudimos, y si es muy malo, no aplaudimos. No hay, porque hay grupos en WhatsApp donde ustedes se meten y hay grupos literarios de gente que hace estas cosas en Facebook, en WhatsApp, y todo es maravilloso. El poema es terrible, pero nadie tiene el valor de decirle no me gustó, o yo creo que es muy débil, o creo que es muy redundante, o creo que utilizaste demasiado la palabra bululú, lo dijiste 20 veces y el poema tiene 25 líneas. Es decir, o el poema es muy largo, me aburrí a la mitad. No pueden decirlo, tienen que decir qué maravilloso poema escribiste, qué cuento tan estupendo. Y si no lo dice, ¿por qué no me has dicho que te gustó? Es una cuestión de que la toxicidad de las redes sociales, que a todo el mundo tiene que gustarle todo lo que tú haces, se pasa a la literatura. Y yo entiendo que existan esos grupos, no me meto con ellos porque son bastante agresivos cuando eres crítico con ellos, pero este espacio, que volvemos a usar el sitio, el recurso manido de los psicólogos, este espacio seguro, es un espacio para que tengamos la oportunidad de confrontar la calidad de nuestros textos. Entonces, no hay aplausos. De ninguna manera les pido, no aplaudamos. Cuando alguien lea su texto, si nos gustó mucho, dígalo, arguméntelo. Diga, me gustó por esto, me pareció estupendo por esto. Pero no vamos, por favor, a caer en el círculo de alabarnos infinitamente. Y la última de las normas, que quizás no es una norma para un taller literario, es que nos demos la oportunidad de equivocarnos. Que nos demos la oportunidad de escribir mal. Que como todos los días va a haber por lo menos un ejercicio, hagamos el ejercicio, así no sea nuestro género literario. Yo escribo cuentos, dirá alguno de ustedes. A mí me gusta la narración, pero hoy el ejercicio tiende hacia la poesía. Y yo, bueno, no soy poeta, pero les invito a que se atrevan a escribir ese ejercicio que tiende hacia la poesía, porque sin duda esa experiencia de intentar escribir un poema, que posiblemente va a salir malo porque tú lo que escribes es narración, y lo que te gusta y te apasiona la narración, pero ese ejercicio te va a enriquecer en tu camino literario. Y viceversa, si tú solamente piensas en el mundo de forma poética, si te ves obligado a concatenar ideas en una prosa, va a nacer quizá algo que lo que te va es a enriquecer. Entonces, la tercera norma es, hay que atreverse, hay que arriesgarse, porque la literatura que se conforma con el espacio de seguridad, con el sitio de satisfacción,
con esto es lo que yo entiendo de literatura, no me atrevo a salir hacia otra forma porque yo me siento seguro en esto, esa literatura tiende a no trascender. Y sucede que se estanca en estilos. ¿Y dónde vemos eso comúnmente? En Wattpad, los que han leído Wattpad. Todos tienen, parece, el mismo estilo. ¿Y quiénes sobresalen en Wattpad? Y que, bueno, hay gente que ha logrado vender sus libros y tener historias en Netflix, ¿no? Esta muchacha, Ariadna, ¿cómo se llama ella? Godoy, de aquí, nacida en Maracaibo, bueno, tuvo esa serie. Yo vi la serie, no me gustó nada, pero y están los libros ahí en la librería. La gente va y se toma la foto con el libro. No lo compran, pero se toma la foto con el libro. Ese tipo de cosas suceden. Y yo digo, bueno, ella tuvo que haber hecho algo diferente, aún y cuando se parece muchísimo a lo que hay en Wattpad, que siempre es sexo y violencia machista medio difuminada y dominación, es decir, todo lo que nos dejó las 50 sombras de Grey como consecuencia. Pero bueno, a los 14, 15 años que son los lectores de Wattpad, eso es fabuloso. Es decir, yo a los 17 años vi una película que se llama El Amante y después leí la novela de Margarita Duras, y ver a ese chino de 29, 30 años estar con la muchachita que creo que tenía 15 años en la novela, ver todo ese erotismo, ver toda esa cosa, a mí me obnubiló, me llenó de todo y levantó todo en mí. Fue espectacular encontrarme con esa historia. Y era un joven. Hoy, hace poco la vimos, se la puse a Israel. Israel quedó loco con las escenas, ¿no? Con el poder erótico que tiene la película. Entonces, si tú le das ese mismo contenido, un poco menos, con menos calidad que Margarita Duras, que es una gran novelista, igual le das esa historia a un muchacho de 12, 13, 14 años, lo conviertes lo haces adicto a ese tipo de contenidos. Y después le pones vampiros y le pones hombres lobos, no hay quien los pare de hacer leer. Y a mí me encanta que lean, porque verdaderamente en esta ciudad hay muchísima gente que lee. Y ahí es donde está el problema, y vuelvo al inicio, de la literatura como objeto y reflexión al mismo tiempo. Como no nos permitimos y no tenemos espacios donde reflexionar sobre la literatura, entonces no construimos un criterio y no sabemos diferenciar lo que es buena literatura de lo que es mala literatura, que existe también, y perdemos la oportunidad de dedicar nuestro tiempo a leer la mejor literatura. Luis Guillermo Hernández, una persona que falleció en el 2009, pero que me ayudó muchísimo, se encontró con esas inseguridades cuando yo tenía 17, 18 años. Yo le digo, ¿y por dónde empiezo a leer? ¿Y cómo hago yo para saber qué tengo que leer? Y él me regaló unos folletos de una revista argentina que vino a Maracaibo como en los 70, donde él había subrayado los nombres con lápiz bicolor, tengo años que no veo un lápiz bicolor, los nombres de los autores en azul y los nombres de los libros en rojo. Y dijo, la historia de la literatura es como un álbum de barajitas. Ustedes han visto los álbumes, los de Panini son muy caros. Cuando yo, habían unos de papel más sencillos y te ganabas unos tazos, unas cosas. Bueno, esos álbumes que nunca logras llenar completo, porque las últimas 5 nunca aparecen. Yo conozco señoras que todavía están frustradas porque nunca consiguieron el último animalito de la leche Parmalat. Y ven con rabia que le falta el rinoceronte, no sé cuál es el que nunca salía. Bueno, imagínense ustedes a un muchacho de 10 años que va todos los días con lo que le sobra o con lo que agarra y va a comprar su sobrecito y empieza a llenar ese álbum de barajitas y nunca lo llena completo. Esa es la primera enseñanza dura de la vida de un niño que llena álbumes, es decir, nunca vas a poder llenar el álbum.
me dijo Luis Guillermo, la literatura es esto mismo, un álbum de barajitas con, en vez de figuras de Pokémon o de los Power Rangers, con libros. Entonces usted tiene su página de la literatura italiana. Y usted dice, bueno, aquí está Petrarca, no sabemos quién es Petrarca, se ve borroso, dice Petrarca. Usted tiene que llenar ese espacio con los sonetos a Petrona y darse cuenta de que Petrarca revolucionó el mundo en el año 1500, principios de 1500, finales de 1400, inventando o poniendo en la popularidad un género que se llama el soneto. Hoy llega el soneto a nosotros porque Petrarca fue como los Beatles de la época y era leído en todos los idiomas porque había inventado un ritmo que parecía ser, porque eso siempre sucede en todas las épocas, el ritmo perfecto para expresarse. Así como hoy piensan que lo mejor es el reggaetón, en ese momento pensaban que lo mejor era el soneto de Petrarca. Así llegamos al final de esta emisión de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Espero no haberles truncado, la experiencia auditiva de ese taller literario. Les recuerdo que este video completo se encuentra en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, donde pueden ver todas las participaciones, tanto la de Carlos Hildemar Pérez como esta que estaba haciendo yo, completa hasta el final, al ejercicio incluso, y también podrán ver la participación de Jesús Ángel Semprún Parra, que fue anterior a la de Carlos Hildemar Pérez. Agradecido con ustedes, con su constancia, por acompañarnos todas las noches en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Envíenos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo placer todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Solo me queda pedirles que por favor sean felices, lean poesía.